Buenas tardes compañeros, yo soy alumno del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, curso actualmente el octavo semestre de Ingeniería Electromecánica y les voy a presentar un tema de subestaciones eléctricas que corresponde a la verificación del cálculo de alimentadores principales en una cometida de 13.8 kilovoltios. Este documento tiene como objetivo la verificación técnica del calibre directamente de los futuros alimentadores en la subestación número 5 a la nueva subestación número 22. Los conductores seleccionados son de cobre, tienen un aislamiento con temperatura máxima de operación de 90 grados centígrados y permiten una elevación máxima de temperatura de 250 grados centígrados en cortocircuito. El diseño se realizó con base a la siguiente normativa: la NOM 001-CD 2005, el Manual Técnico de Cables de Energía Condumex y el estándar IE 141-1993. Los datos generales considerados para el diseño corresponden directamente a los conductores de media tensión y serán los siguientes. La tensión nominal del sistema son 13.8 kilovoltios, temperatura ambiente de 35.2 grados centígrados, tipo de conductor MB monopolar, material del conductor cobre, material del aislamiento y nivel XLP a 133%, máxima temperatura de operación del conductor de 90 grados centígrados, máxima temperatura admisible en el aislamiento bajo condiciones de cortocircuito de 250 grados centígrados y un porcentaje de máxima caída de tensión del 3%. De acuerdo a la alimentación, sería alimentado de los tableros TD4 y TD6, circuitos número 1422A y 1522B, con una potencia de 3000 kVA, una tensión nominal de 13.8 kV, 3 fases, un factor de potencia de 0.9, un factor de demanda de 1, una longitud del circuito de 800 metros, un conductor monopolar, sistema de canalización o soporte de ducto subterráneo. El material dominante en el sistema es de acero galvanizado. Un valor de corriente de cortocircuito de 40 kA y una duración de falla en ciclos por segundo de 5 ciclos en 0.0833 segundos. Primero que nada, calcularemos la corriente nominal del alimentador principal y después de eso calcularemos la corriente nominal del conductor para checar o verificar que la corriente del conductor esté dentro del estándar o que esté respetando la máxima que soporta el calibre. Para esto utilizaremos la fórmula corriente nominal es igual a kilovolt-ampere de la potencia del transformador entre raíz de 3 por el voltaje o la tensión a la cual trabaja este equipo. Tenemos que la potencia del transformador TR221A corresponde a 300 volt-ampere, pero nos dice que tenemos que agregar un 12% adicional a su capacidad nominal, por lo que los 300 volt-ampere tenemos que multiplicarlo por 1.12 y nos da un resultado de 3360 kV-A. Sustituyendo este valor en la fórmula antes mencionada, tenemos corriente nominal igual a 3360 kV-A entre raíz de 3 por 13.8 kV y nos da un resultado de corriente nominal igual a 140.6 amperes. Ya obteniendo la corriente nominal, seguimos para calcular la corriente del conductor alimentador, que en este caso la representamos con la siguiente fórmula: corriente nominal del conductor igual a corriente nominal entre el factor de potencia por temperatura
y factor de corriente por agrupamiento. Sustituimos el resultado anterior, que serían 140.6 amperes, entre el factor de corriente por temperatura, que es igual a 1, y el factor de corriente por agrupamiento de dos conductores igual a 0.8, y nos da un total de corriente nominal del conductor igual a 175.75 amperes. De acuerdo a la tabla 310-77 de la norma 001-CD 2005 para cables en 15 kV, el calibre del conductor de 5.000 500.000 circular 1000 tiene una capacidad de conducción de 465 amperes, por lo cual cumple, ya que son dos conductores por fase de 5.000 circular 1000. Se concluye entonces que dos conductores por fase de calibre de 500.000 circular 1000 cumple con los criterios de capacidad de conducción de corriente. Como siguiente punto a calcular, tenemos que verificar que la caída de tensión en porcentaje no supere el 3%, por lo que utilizaremos la siguiente fórmula: raíz de 3 igual a raíz de 3 multiplicada por la corriente nominal sobre el conductor por las fases, multiplicada por la longitud del circuito, la resistencia multiplicada por el coseno del ángulo de desfasamiento por la rectancia del seno del ángulo de desfasamiento, entre el voltaje por 10. Los datos a utilizar son los siguientes. Como longitud del circuito tenemos 800 metros, la corriente nominal entre conductores es de 70.3 amperes, la resistencia de 0.10 128 ohms por kilómetro, la reactancia de 0.1529 ohms por kilómetro, el seno del ángulo de desfasamiento es igual a 0.436, el coseno del ángulo por desfasamiento es 0.9 y el voltaje de 13.8 kVA. Sustituyendo los datos en la fórmula tenemos el siguiente resultado. La caída de tensión en porcentaje es de 0.111%, por lo que no supera ni el 3% permitido en la caída de tensión. Y nos dice como conclusión: se observa que la caída de tensión para arreglo de dos conductores monopolares por fase de calibre de 500.000 circular 1000 cumple con los requisitos de caída de tensión. Por último, verificaremos la corriente de cortocircuito de acuerdo al calibre seleccionado. Y tenemos que, por medio de la siguiente fórmula, que es corriente de cortocircuito es igual a la constante de logaritmo de 10 por la temperatura 2 más la temperatura deseada entre la temperatura 1 más la temperatura deseada. Y sustituyendo los valores tenemos una corriente de cortocircuito de 40 kiloamperes. Para el área con temperatura 1 igual a 90 grados centígrados y temperatura 2 igual a 200 grados centígrados, tenemos que el área para el conductor es igual a la corriente de cortocircuito entre la raíz cuadrada de la constante entre el tiempo que dura que tarda en realizar los 5 ciclos. Sustituyendo los valores tenemos que el área del conductor es igual a 40.000 amperes entre raíz cuadrada de 0.0051 entre 0.08333 y nos da un resultado de el área es igual a 160.449.26 circular 1000 y tenemos que 1 milímetro cuadrado es igual a un circular 1000 entre 1974. Haciendo la conversión tenemos que
el área del conductor es igual a 81.28 milímetros cuadrados. Esta área es mayor que la de un calibre 2x0 AWG o menor que un 3x0 AWG, por lo cual seleccionamos el de 3x0 AWG. La selección final del calibre, para este caso el valor más crítico resultó ser el de cortocircuito, mientras que los valores de capacidad de corriente y caída de tensión se mantuvieron a niveles muy bajos. Por lo tanto, la selección será dos conductores monopolares por fase de calibre 500.000 circular 1000. Por conclusión, basamos que los cálculos anteriores, los conductores instalados tipo XLP para 15.000 voltios con nivel de aislamiento al 133% cumplen técnicamente para la alimentación proveniente de la subestación número 5 a la nueva subestación número 22.